Podcast, episodio número 20. Bravo, bravo. Bienvenidos todos. A este 20 episodios. 20 Siempre, episodios, vato. cada vez que veo el número me va cayendo el 20 de lo que estamos haciendo. Y está medio cabrón esto. Qué machine, ¿verdad? Pues sí. Digo, no es como que andamos afuera haciendo otras cosas. Así es. No, pero... Digo, ¿cómo se dice? No hay mal que por bien no venga, vato. No, pues sí. Estamos dejando un legado aquí a la humanidad, güey. Me conformo con que mis hijos los escuchen algún día, güey. ¿Estás seguro? Sí, a huevo. Porque algún día vamos a hablar de ellos aquí, güey. Sí, no, tienen que. Tienen que... O sea, okay. esa es una meta de mi vida. O sea, una cosa que quiero empezar este año todavía tengo tiempo para hacerlo y lo voy a hacer, es empezar Ajá. a llevar un diario y y hacer tal vez no los ejercicios de las 750 palabras al día, pero sí todos los días hacer una entrada de lo que sea. No tiene que ser de mi día, sino de lo que sea que traiga en la cabeza en ese momento. Órale. Y dejarlo para que lo lean una vez que me muera, ya que me muera, que me conozcan un poco más, porque no quiero que me conozcan en vida, ¿no? Qué En miedo. vida. Sí, ese es el problema con los diarios, pues que siempre estás pensando ahí con el asunto de los information leaks, information breaches. Sí, pues por eso te digo, mira, los voy a tener ahí listos. Cuando me muera, que los lean. En el Ajá. entretanto, off limits. Off limits. Ok. Bueno, compadre, vamos a hacer un sound check. Sound check. Sound shit. ¿Qué estás pisteando hoy, compadre? Cuéntame. Hoy pues, tengo aquí lo que me obsequiaste, la Lightspeed Lager. Ah, muy bien. Así Muy rica que esa che. sí, está buena. Tal vez tú eres el más indicado para decir de esto. Es de la Scuttlebot, de aquí de Everett. Sí, de aquí de Everett. Ah, ok. Es una pale ale con tonos de sabores a malta, que eso es algo que se me hace interesante porque cuando las cervezas están así con sabor maltoso, Ujú. generalmente tienden a tienen más colorcito, pues son doradas, ámbar, y esta es así pale, entonces Sí. es interesante Pero ¿dónde el dice que giro. es Pale Ale? Porque dice Lager aquí. Pues sí, pero las lagers son así transparentes, digo, son amarillosas. ¿Sí que no? Ah, ok, Ya ok. me O sea, hiciste sí dudar es. a mí mismo. Pues sí, no, sí es amarillosa, ¿no? Pero, no, o sea, no sabía que se le podía decir. O sea, pensé que Pale Ale era su propia variedad, digamos. Pues sí es su propia variedad, pero porque las define el color. O sea, es que todo esto, o sea, piensa que el color se lo va a dar qué tan tostada esté la malta, pues. Ajá. Entonces, entre menos, más, así. Ah. O sea, pero está muy chilo el bote, güey. Sí, el bote está bien chilo. Y luego la tengo adentro de un freidorcito. Es como un mini termo para cheves, pero está Ujú. especial para botes y para botellas, güey. Y sí, Mm, sí hace el paro. Aquí tengo mis dos ah, cheves para el qué programa. machín. Te voy a regalar uno, compadre. Fierro, pues. Te voy a recordar eso en algún momento. Y esto va a quedar como Sale. evidencia. Aun cuando seas tú el que hace la producción, así que Así es. voy Sí, a, voy a esa anotar evidencia no sirve de ahorita. mucho. ¿Y tú, Ay, compadre? ¿Qué compadre. traes? Yo traigo aquí un otro gin and tonic otra vez. Me quería acabar la botella de Jim Amsterdam que tengo. Entonces ya le quedaba, o sea, me iba a hacer algo con whisky, con un bourbon, pero luego dije, ay, esta ya se está acabando, mejor. Vamos, de una vez ya, de modo que se quede ahí solita, ya, de una vez vamos a darle matarile y pues me la acabé. Órale. ¿Es de la Aviation también o todo es otro? No, ese es un gin de Holanda que se llama Amsterdam. Ok. Pues ¿Sabes? sí, ¿verdad? Sí, no Está está tan chilo. acá, pero, o sea, me gustó mucho, mucho más de la Aviation, pero eso está bien. Ok. A lo mejor mañana voy al bistro a comprar un gin, porque como que sí me gustó esa onda. Te llevo uno.
Pues un gin de cuál, o sea, ¿vas a comprar un cóctel? No, no, o sea, el Ginebra, pues. Sí, pues, pero vas a comprar una botella, vas a comprar... Voy a comprar una es- botella. Ahí tenía una recomendación el señor del bistro. Ah, ¿cuánto cuesta? Bueno, ya luego hablamos de eso. No, es que no Es- quiero tener mucho alcohol en la casa, güey, porque entre más alcohol tengo, más se me antoja. se me antoja. Sí, pues sí, me imagino. Muy bien. Pues muy rica tu bebida, güey, también. Sí. Está bien. Un mensaje de nuestros patrocinadores para toda nuestra audiencia. Eh, una amiga empezó el proyecto que se llama Minimalista Hermosillo, Minimalista HMO. Ah, ajá. Y su proyecto es como que una plataforma para buscar pequeños comercios en Hermosillos y ayudarlos a Ujú. brincar a la venta en línea, ¿no? A que sean descubiertos. Entonces ahorita está lanzando su primer producto, que es una línea de productos de limpieza que han salido muy buenos y es de un laboratorio local en Hermosillo, con Órale. productos que son más o menos, pues son, bueno, no sé si más o menos, ¿no? O sea, son más amigables para el medio ambiente que lo que encontrarías Ajá. comercialmente, ¿no? Entonces, pues aquí compartiendo con toda nuestra gran audiencia para que conozcan las cosas que se están cocinando en su localidad. Pero se llama Minimalista el Sí, proyecto. así es. Qué elección de nombre tan interesante. Es interesante, así es. Ok. Oh, pues qué curado, güey. Me Ahí, gusta cuando la gente tiene esos niveles de iniciativa. Qué fregón. ahí, ahí está. Ese es un mensaje a nuestros patrocinadores. Ahora sí, compadre, Ah, bueno. entremos en Pues materia. ¿quieres entrar en materia? Ok, Ok, pues. ok, ok, Vamos a querías entrar en hablar. materia. No, no, no. No más que antes de empezar habíamos dicho que esta semana había estado medio rara y nomás quería platicarles un poquito de cómo estuvo en el sentido de que esta semana los niños empezaron la escuela otra vez y pues el modelo sigue siendo totalmente remoto. Entonces eso ya por sí mismo tuvo sus retos, ¿no? Ujú. Pero luego si a eso le sumas que esta semana también fui a una conferencia virtual, oh man, fue, no me pude concentrar mucho toda la semana que digamos. Órale. Este, mi punto con todo esto es que más allá de que te puedo platicar los detalles, por ejemplo, de cómo ha estado la cosa de los niños, esta realidad que se está, o sea, esto que estamos viviendo ahorita de que todo se está haciendo remoto, no deja de sorprenderme aun cuando no debería hacerlo, pues, aun cuando no debería sorprenderme que que eso es lo que hemos vivido, esto es algo que hemos experimentado muchas veces, pero al mismo tiempo no. Y no me deja de impresionar lo que la gente hace para poder hacer que esto funcione. O sea, la conferencia, más allá de la calidad de las pláticas que, eh, en mi opinión, dejó un poquito que desear. O sea, la forma en la que estaba organizada, la forma en la que estuvo ejecutada, o sea, fue excelente. O sea, tenían tantas formas de hacer que estuvieras enganchado en lo que estaba pasando, que o sea, es bien interesante la forma en la que se ponen creativos para hacer esto. Por O ejemplo, sea, por ejemplo, la onda que más me gustó a mí, tenían un juego, o sea, tenían un juego que se llamaba Rambly. ujú, Y, y era un jueguito así como un RPG, con gráficos así más jodidos que Chrono Trigger, pero algo así por el estilo, con un mundo así chiquito. Y era un chat de voz. O sea, tú escogías un avatar, te ponías tu nombre y había gente que estaba ahí, entonces tú te podías acercar con ellos y hablarles. Este, y en ese mismo pequeño mundo también tenían, por ejemplo, como un espectacular, como un billboard, ujú. donde estaban pasando en ese momento la plática que estuvieran pasando en ese momento. Entonces tú podías estar en el juego y estar en la plática y tener de fondo a la plática que estaban teniendo. Eso fue algo que se me hizo súper interesante. Luego hicieron otra cosa que también me pareció interesante, en la que no participé porque no me da hueva, pero
tenían, haz de cuenta, en la página principal donde ponían la plática, tenían lo que ellos le llamaban un Slack View, porque también crearon su equipo de Slack y abrieron un canal para la plática en vivo y entonces o sea, podías estar en Slack y podías estar hablando y los mensajes estaban redirigiendo ahí a ese, como a ese frame que tenían ahí en la página. Ole. Eh, entonces, o sea, no solo eso, por ejemplo, si querías estar bien enganchado, o sea, tenían la plática y abajo tenían captions que que habían generado de la plática, y luego tenías el Slack View al lado derecho, y luego en el lado izquierdo tenían un video o sea, alguien que estaba, me imagino, todo esto era grabado, ¿no? Sí. De alguien que estaba haciendo como, ¿cómo se llama? Como dibujos de lo que estaban hablando, pues así a mano. Como si alguna vez has visto los dibujos de RCA, o sea, alguien está haciendo una plática en off y alguien está dibujando así como con plumones lo que están hablando. Algo así intentaron. Entonces tenían un montón de formas de tratar de mantenerte enganchado con las pláticas. De lo que no me gustó fue que todas las pláticas eran grabadas, entonces estaban así como muy acartonadas, pues, porque se veía que estaban siguiendo un script. Y al final de cada plática, eso sí, tenían al orador y hacían una sesión de preguntas y respuestas. Es así en vivo, ¿no? Sí. Pero eso, por ejemplo, estaba bien curado en el timing, en la organización. Porque entonces decían, la siguiente plática va a empezar a la 1:37. Y a la 1:37 empezaba la siguiente plática. O sea, no tenían así un control bien granular del tiempo. Entonces, mi punto con todo esto, más la experiencia que han tenido ahorita los niños con la escuela, es que no deja de sorprenderme el hecho de que estamos viviendo esto, pues. O sea, qué fregón que tenemos las herramientas para, pues, surfear esta ola, pues, y sobrevivir. Pero al mismo tiempo o sea, todo lo que hemos tenido que estarnos adaptando o sea, para estos mundos que estamos viviendo. Pues hoy está interesante esa onda, no me lo imaginaba. O sea, cuando dices de las herramientas que tenemos y todo eso, y yo sinceramente para este asunto de la colaboración remota y todo eso, yo siento que lo único que tenemos ahorita son martillos y no sé qué, y pinzas, o no sé, o llaves crecientes, no sé, una llave Stilson tal vez. Ajá. Y todo lo estábamos tratando de resolver con eso, ¿no? Con mensajería instantánea y con videoconferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas como las que estás describiendo ahorita, ¿no? Que a lo que me suena es, tratan de hacer un nivel de inmersión en la conferencia, o sea, te dan un venue virtual, ahí estás tú en el juego y vas con distintas personas y puedes hablar con ellas, entonces así como que están haciendo una entrega de la experiencia del networking que tendrías en el mundo físico real, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que están pasando ahorita, que pues, ahorita que me las platicas, pues suenan novias, ¿no? O sea, así como que, pues sí, ¿no? O sea, cualquier persona lo pudo haber hecho, pero el punto es que ya lo están haciendo finalmente, ¿no? Estas ideas que alguien más tuvo en algún momento, ya finalmente como mundo, como sociedad, ya le estamos viendo utilidad, ¿no? Entonces, esa es la parte que se me hace bien curada de la experiencia que estás narrando, ¿no? Sí, la verdad es que creo que estamos apenas, porque estamos en esto y porque tenemos que estar en esto, es que están empezando a desarrollar esa parte de decir, bueno, como dices, tenemos martillos y tenemos pinzas que podemos hacer con ellas, pues. Y, por ejemplo, esa onda del jueguito o sea, en retrospectiva es como es obvio, pues esa madre te mantiene ahí enganchado, te estás moviendo, tiene colores y está bien curada, pues. Pero, o sea, hay que echarle cabeza, pues, y decir que cómo hacemos para que la gente esté en esto. O sea, eso estaría bien curado, por ejemplo, si pudiera hacerlo en la oficina. O sea, si tuviéramos, por ejemplo, eso para la oficina. Y de cuando en cuando te metes y vas a la cocina, entre comillas, virtual, y platicas con alguien. Un café con alguien, ¿no? Ajá. Esa onda estaría bien fregona. Y funciona. Y estoy seguro que en este momento podría ponerme a hacerlo porque el jueguito es open source.
Entonces, lo voy a anotar porque a lo mejor es una buena idea de Pues intentar. sí, y bueno, y aún así, toda esa, o sea, esas ideas meramente serían eh, un, la analogía de un bebé gateando, ¿no? Porque toda la tecnología que tenemos Sí. realmente da para que pudiéramos construir mundos inmersivos virtuales totalmente, ¿no? O sea, para que pudieras ir Ujú, a esa cocina y ver tú la cocina y ver la otra persona en la cocina, así como dices, ¿no? ujú. Sí, o sea, bien podríamos hacer eso, ¿no? Pero creo, por ejemplo, si empiezas a hacerlo, si lo haces tan inmersivo, tan de repente entras en lo del Uncanny Valley y la gente no va a querer hacer eso. Pero si le pones una abstracción como un avatar en un juego estilo RPG, creo que la gente estaría más dispuesta a adoptarlo de primera instancia, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, más que nada lo que está haciendo el Drive ahorita es lo que dijimos hace 2 minutos de que ahora el mundo entero está brincando en este barco, ¿no? O sea, ya le estamos viendo la necesidad a todo esto. Ya no más somos los programadores los que están usando Skype, Slack, Teams, etcétera, ¿no? Todo el mundo ya necesita estas herramientas, hasta los niños. Yo esa onda de los niños también ha estado bien interesante porque todo lo han hecho en Zoom. Todo lo han Ah, hecho en Zoom. Tienen un montón de otras herramientas que van a estar usando, pero esos primeros días ha sido todo en Zoom. O sea, se juntan en la mañana y tienen clases otra vez también, así como medio entre comillas. Luego un break, luego clase, y luego trabajan por su cuenta, y luego clase, y luego los dejan interactuar entre ellos un ratito, y luego break, y así. Nosotros hemos tratado de mantenerles toda esa estructura así tal cual como nos la pasaron, se las hemos mantenido de decir, si a esta hora tienen lunch, ah bueno, les vamos a hacer lunch así como si fueran a la ujú, escuela. Y a esa hora se pueden sentar a comer lunch haciendo lo que ellos quieran. Y así órale, pues. Este, la experiencia también esa ha sido bastante interesante, debo decir. qué curado. Pero ahí vamos, ahí va. Muy bien. Ok, compadre. A ver, compadre, ahora sí repíteme la pregunta que me habías hecho, que nos llevó al tema de este Nos podcast. llevó al tema de este podcast. Pues Ujú, no recuerdo qué pregunta te hice, ¿no? Pero puedo entrar en materia platicando primero algo de mí. O sea, ok. yo creo que yo soy una persona que lee. O sea, he completado algunos Ujú, libros, ¿no? Pero más ajá. que nada yo siento que yo leo porque necesito leer, ¿no? O sea, tengo una necesidad, tengo un problema, tengo una sed de algún aprendizaje en particular y voy y busco un libro al Ujú, respecto. ujú, Entonces, así como que mi historia con la lectura tiene que ver más con satisfacer alguna necesidad, ¿no? O sea, empiezo yo pues leyendo libros técnicos, y luego pues me brinco a esos libros, ¿no? Que pues les llaman de self-help, ¿no? Pero en realidad no es el mismo ajá. género del el self-help, así como era definido No, yo antes. diría como de desarrollo personal. Sí, ándale, es más de eso, ¿no? Entonces, pues he leído un montón de esos, he leído tal vez 4 o 5 libros de ficción, etcétera, ¿no? Em, Ujú, Entonces, pues hay varias cosas que yo personalmente de ti, compadre, he aprendido mucho en esta área, ¿no? En el área de la lectura, ¿no? O sea, contigo, pues aprendí de ciertos autores que me gustan, por ejemplo, Jordan Peterson. Aprendí a usar la ujú, biblioteca, aprendí a dónde buscar libros, ¿no? El Half Price Books y cosas así. ajá. Pero aún siento que puedo exprimirte mucho de tu experiencia, ¿no? En este asunto, ¿no? Entonces quise agarrar este episodio como pretexto para exprimir un poco de eso y ver si alguien más se beneficia de eso, ¿no? Entonces, Ujú, y por si no han captado la audiencia, el asunto que vamos a tratar ahora es la lectura, ¿no? El hábito de la lectura. ujú. Entonces, no me acuerdo cuál fue la pregunta que te hice, pero puedo empezar con esta. Vamos a empezar, No, eso es suficiente segue, eso está muy bien. eh, vamos a empezar con esta pregunta.
¿Es necesario leer? En mi opinión, sí. Es que leer no es solo el hecho de sentarte y ejercitar tu imaginación leyendo algo, es leer te hace crecer, leer te desarrolla. No importa que estés leyendo lo que tú quieras leer. O sea, una novela de romance, leer un cómic, leer es una experiencia que es muy humana y solo los humanos la podemos experimentar. Este, Todos los humanos crecemos y aprendemos a través del juego, a través de la simulación, aprendiendo qué se hace en ciertas situaciones, cuando no son situaciones reales, cuando no son situaciones que van a tener un impacto en tu vida. Entonces, leer, leer lo que sea, siempre te va a ayudar a desarrollarte en algún aspecto de tu persona, intelectual, emocional, social, siempre te va a dar algo. Entonces, en mi opinión, sí, es necesario y es importante y no es nomás lo que yo opino, pues, o sea, si tú ves las civilizaciones más modernas tienen siempre un alto nivel de lectura, o sea, comparemos México con Japón. En México el promedio de lectura de un libro es de menos de un libro al año y en Japón leen aproximadamente 51 en Órale. promedio, ¿no? Entonces, es, es diferente, pues. Y aun cuando en Japón, pues, o sea, y Japón es un ejemplo perfecto porque Japón ha llevado no solo el leer, sino que ha desarrollado los géneros literarios en un montón de cosas que pues los hace parte de la gente, pues, o sea, de su cultura. Cosas bien particulares, o sea, como las novelas ligeras o el manga, que luego desarrolla otros géneros, ¿no? Pero Japón es un país de lectores y pues eso creo yo que es en parte reflejo de lo que son como país, ¿no? Como sociedad. Órale. ¿Qué, qué es lo que tú crees? O sea, hay muchas cosas de las que con las que podemos aprender hoy en día. Uh -huh. Por ejemplo, pues ya hay video, hay video. Pues hay video realmente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tú crees que hace? Audio, compadre, también. Este medio. Sí, ándale, audio y video, ¿no? ¿Qué es Uh lo que -huh. tú crees que es diferente con la palabra escrita a lo que es otros medios, ¿no? El audio y el video. Es el elemento personal, güey. O sea, por ejemplo, la típica cosa, la típica discusión de alguien que le gusta leer sobre un libro siempre es la comparación que hacen con una película. Si tú tienes un libro que te gusta mucho y lo hacen visual, alguien más lo adapta a un medio visual. Si ese libro te gustó mucho, nunca te va a gustar la cosa esa visual que viste, por más buena que sea, porque sí, o sea, ha habido adaptaciones que son cosas muy, muy buenas, pero aún así no son mejores que el libro. ¿Por qué? Porque el libro te gusta un montón a ti y creas una conexión con el libro, porque toda la historia, las narraciones, las descripciones son un figmento de tu imaginación, es lo que tú tienes adentro y cómo tú te lo imaginas. Y en el momento en el que alguien más transforma esa visión y la pone allá afuera, ya no es tu visión, ya no es como tú lo tenías en tu cabeza. A lo mejor no solo el personaje principal en sí mismo, pero el ambiente, el tono con el que dicen los diálogos, la forma en la que desarrollan la historia. Por ejemplo, es típico también eso de que las historias se mutilan porque pues, no sé, tienes hora y media para narrar una historia que a lo mejor eran 300 o 400 páginas. No hay forma de meter todos los detalles que ahí Ujú. describan. Entonces, siempre va a haber esa distinción. Además, o sea, la lectura siempre no siempre, pero permite el desarrollo de ideas a más profundidad, pues. Y al final del día creo que ese es el beneficio. Así como ahora, por ejemplo, hay ciertos medios como el podcast que nos ha permitido desarrollar conversaciones en formato largo. O sea, el libro ha sido eso para ideas desde, pues, hace Ahí. milenios. Sí, bueno, sí, sí entendí lo de la parte personal, creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, tú lees un libro y tienes tu propia interpretación y como dijiste ahorita, ¿no? O sea,
La experiencia humana de cómo aprendemos es a través del juego, la simulación, y todo eso viene de la imaginación, ¿no? O sea, la Ujú. imaginación es cómo damos sentido a muchas cosas, ¿no? Y eso está perfectamente involucrado en cuando leemos un libro, ¿no? Em, Ahora, la otra parte interesante de esto es el, o sea, he estado pensando, ¿no? No hablando de los libros nomás, sino de lo que es la palabra escrita, ¿no? Y cómo, Ajá. tal y como dijiste, ¿no? Esto es una cuestión bien, bien, bien humana en el sentido de que es muy probable que estemos ahorita en donde estamos con esta acumulación de conocimiento, y que podemos seguir iterando y avanzando sobre ese conocimiento precisamente porque hay una forma de guardar registro de todo ese conocimiento, ¿no? De transmitirlo a través de las Así generaciones, es. Y entonces, exactamente. pues de boca en boca es imposible. Y tiro porque me toca. Ah, no, va. Esa es la oca. Entonces, creo que la palabra escrita es lo que nos ha dado el avance tecnológico, o el avance humano, o el avance social, o el avance en todos los sentidos, ¿no? Sí, güey, es que piensa, o sea, cuando, ahorita se me va la fecha exacta, ¿no? Pero, ¿hace cuánto que se inventó la prensa de tipos móviles? ¿Qué fue en 1600? Gutenberg. No, ¿Tan viejo? más ¿Cuánto fue? viejo. Oh, sí, a ver, déjame, lo voy a buscar. Ah, 1440, güey. ¡Es mil más cuatrocientos viejo que cuarenta Desde América! ese entonces, sí, güey. Entonces, mi punto, mira, desde entonces hasta la actualidad, un libro ha cambiado realmente poco, güey. Un libro sigue siendo lo mismo. Son hojas de papel impresas, encuadernadas. Eso es todo, güey. La gran última innovación que hubo en los libros fue cuando inventaron los paperbacks, cuando los de tapa blanda, los libros de tapa blanda, que permitió imprimir aún más libros, porque ahora era aún más barato. Este, entonces, o sea, ese formato que tenemos tiene siglos, güey, y no ha necesitado ninguna clase de actualización. O sea, un libro que compraron hace 100 años, de hecho te va a durar más que un libro que compres ahora, ¿no? Porque pues los diferentes tipos de papel. Pero, o sea, nadie necesita explicarle a un niño, por ejemplo, una vez que un niño ha visto un libro, los ha visto todos y no vas a tener que volver a explicar cómo funciona un libro, nunca. Es una tecnología, es simple, es efectiva, permite la transmisión de ideas de forma masiva y a través de generaciones. Es una de las grandes logros de la humanidad, güey, junto con las vacunas, junto con la electricidad, el fuego, o sea, son una de esas cosas que nos han permitido llegar a donde estamos y es por eso que deberíamos apreciarlo más, güey. O sea, sí requiere un poquito más de esfuerzo porque pues necesitas usar tu cabeza, ya no te lo están dando digerido, pero vale la pena. O sea, por donde le busque siempre he encontrado yo beneficios de la Sí. lectura. Me atrevo a decir que muchas de esas cosas que dijiste ahorita existen precisamente por la palabra escrita, ¿no? Y los libros, las vacunas, no sé, La incluso gran hasta el mayoría fuego de se ellos. remonta a pinturas rupestres, ¿no? Ajá, o sea, la transmisión de ideas, o sea, obviamente hubo algún momento en el que la única forma en que podías transmitir conocimiento era pues enseñándoles, hablándoles a las personas, era la tradición oral, pero una vez que se inventó la escritura, la forma de la forma de la forma en la que podemos enviar el conocimiento y conocimiento complejo hacia las siguientes generaciones cambia. O sea, ¿cómo, por ejemplo, podríamos haber llegado a tener el conocimiento matemático tan avanzado que tenemos ahorita sin Ujú. los libros? O sea, no puedes sentarte con alguien y nomás que te platiquen todas las cosas que hay sobre las matemáticas o la física. No puedes. Tiene que estar ahí para ser consultado, para que la gente pueda irlos tomando de acuerdo a como los vaya Así es. necesitando. Ahora, Afortunadamente, pues tenemos el libro del señor árabe, Baldor, que fue el segundo libro que imprimió Gutenberg después cállate, de la compadre. Biblia. Cállate, güey. Cállate. ¿Qué? ¿No es cierto? No, güey. No, cállate ya.
Baldor era cubano, güey. No, Era no, era árabe, cubano. güey. Yo lo vi ahí viene en el libro, güey. Ahí viene en el libro su Maldita foto. sea. Ay, compadre, no vamos a entrar en esos temas ahorita porque tuve una semana muy pesada y estoy cansado y no puedo Semana pelear. pesada, todo lo que dijiste ahorita es que estuviste navegando un juego, escuchando conferencias. Ay, güey, pero, o sea, tenía mi atención dividida en todo, o sea, sí estaba en las conferencias, pero el trabajo no se detuvo, había que ser allá, soporte técnico de los niños y estar ahí viendo que pusieran atención y la chamba y, no, güey. Está bien, compadre, está bien. Volvamos al tema. I digress. Ajá, sí, sí, sí. Vamos. Ah, ok. Pero sí, por eso, Sí, mira, sí, adelante. ajá. No, lo que iba a decir, no sé a dónde quieres llevar todo esto, pero mi punto con todo esto es que yo quiero que la gente lea y para eso a lo mejor les podría decir qué pueden hacer para intentar leer un Ándale. poquito más. Eso es. Ya tienes tu lista ahí, compadre. Podemos revisarla. Eso. Sí, son unos cuantos tips, cosas personales, cosas que yo he aprendido que me han ayudado a leer más. O sea, a mí siempre me ha gustado leer, pero pues ha habido periodos de mi vida en los que leo más, periodos de mi vida en los que leo menos, pero siempre he estado leyendo. Entonces creo que hay algunas cosas que podría sintetizar de eso. Échale. Ok, el tip cero es creen un sistema de bibliotecas bien chingón y con eso ya no les va a hacer falta cosas para leer. No, eso es cura, pero la neta es que sí debería haber un sistema de bibliotecas bien En todo el chingón en mundo. todos los países. Eh, bueno, aquí, Ay, la sí, gente güey. que vive en países como Estados Unidos y pues otros, Canadá. Bueno, el Canadá. primer mundo, pues no van a tener problemas con la biblioteca. Eh, para los que llegamos a vivir o viviremos o viven en países del tercer mundo, ¿cuál es el fallback? Porque tú ya leías mucho desde que estabas en México. Entonces, ¿dónde conseguías tus libros? ¿Cuáles eran Sí, tus güey. fuentes? De donde podía, cabrón. O sea, la diferencia, o sea, lo que podía hacer yo era buscar, porque si hay librerías, o sea, en México no habrá muchas bibliotecas y de las que hay no te dejan sacar los libros para llevártelos a tu casa. Y por lo general tienen más bien libros de consulta que de entretenimiento. Mi fallback siempre fueron las librerías. Las librerías de viejo cuando podía encontrar una en alguna ciudad, pero en general, las librerías, los libros en México no son de lo más barato, pero pues siempre podías andar cazando lo que pudieras encontrar aquí y allá. Ahorita, por ejemplo, o sea, ya que aprendí y para las personas que vivan cerca de la frontera, o sea, tienen la capacidad de comprar libros muy baratos, la mayoría, gran mayoría en inglés, si los compran en Estados Unidos, pero hay muchas fuentes de libros baratos, ¿no? En Estados Unidos al menos. En México lo más que se puede hacer es Sambors, Gandhi. Ahorita pues Amazon, ya pueden comprar libros en Amazon, y pues de donde puedan. La neta es que hay que buscar las librerías y acercarse a lo que tengan de oferta a ver qué pueden encontrar. Eso va a limitar sus opciones, ¿no? Generalmente las va a limitar a cosas no tan nuevas, pero mucho La material habrá. otra cosa que vale la pena tocar es que en este podcast hemos mencionado el asunto del inglés, ¿no? Y de que no tiene que ser tan difícil como se escucha, ¿no? Entonces, Ujú. el aprender el idioma inglés obviamente pues les va a abrir las puertas probablemente a todos los libros que existen en el mundo, ¿no? Porque probablemente todos los libros que existen en el mundo están publicados Sí, en inglés también. básicamente. Y eso también abre las puertas a fuentes de libros muy baratas, ¿no? Por ejemplo, los ebooks, Amazon Kindle y todo eso. En la Ujú. mayor parte de las situaciones los libros van a estar a full price, pero se encuentran muchísimos libros en oferta, ¿no? Entonces, Sí, no, o sea, por ejemplo, mira, hay proyectos como hablando de Gutenberg, el proyecto Gutenberg, que tiene, o sea,
cientos o miles de libros electrónicos disponibles y algunos de ellos en español, este, que están ahí para irlos a bajar en projectgutenberg.com y Ah, ya, o sea, no hay más que hacer. O sea, también hay muchos lugares, muchos sitios en internet donde puedes encontrar libros gratis otra vez, tal vez no los más nuevos, pero pero seguimos o leyendo sea, libros viejos. pues mucha literatura. Sí, mira, hemos generado tanto material como humanos que, o sea, honestamente, por ejemplo, yo este año no he leído un solo libro que haya salido este año, pues, y no creo que vaya a leer un solo libro que haya salido este año, pues, o sea, no, Sí. ni al caso, pues, o sea, hay demasiado como para decir, solo voy a leer lo más actual, pues, ni No, que pues sí, fuera editor realmente o lo crítico. único, en la única situación en la que es relevante que un libro sea nuevo es probablemente libros técnicos, ¿no? O sea, tecnología y ese tipo de cosas. Y aún Técnicos, así, bien. ¿no? Mucha de la tecnología está basada en fundamentos que existen desde hace mucho, ¿no? Así que hay muchísimos libros técnicos y de ciencia que todavía están vigentes. Sí, no, o sea, hay libros como JavaScript The Good Parts que, o sea, The Good Parts siguen siendo The Good Parts, ahí siguen. Entonces este libro, aun cuando el lenguaje ha cambiado, Eh, sigue valiendo la pena leer, ¿no? Ok, bueno, entonces lo primero es, hay muchas fuentes, rásquenle, por ahí hay, ujú. todos, o sea, todo se puede, le pueden encontrar algo. Este, visiten visiten Sambors cuando Uh. haya ofertas, ese es mi punto. Este, lo siguiente que pueden hacer si es que en realidad no leen mucho es que traten de ponerse una meta, pero esa meta, traten de que la meta no sea muy alta. O sea, no traten de decir, bueno, no he leído nada y este año voy a leer 12 libros, voy a leer un libro al mes. En el más optimista de los casos, si no eres alguien que tiene el hábito de la lectura, eso no va a pasar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ponerte una meta humilde y decir, ¿sabes qué? Voy a leer 4 libros al año. 4 libros. Algo alcanzable, pero que sea una meta. Y además de eso, no andes publicando tus metas, tú quédatelas. Lo mejor que puedes hacer es leer para ti y para ti mismo. No, o sea, en mi opinión, no, a mí no me gusta que me anden checando de cuántos llevas entonces creo yo que lo mejor que puedes hacer es decir, ok, quiero leer tantos libros y trabajar para tu meta, ¿no? Por ejemplo, 4 libros es bien fácil bien fácil en el sentido de que nada más tienes que leer un libro cada 3 meses. Y creo yo que eso es alcanzable aun cuando no tengas mucho hábito. Este, porque mi siguiente consejo es que siempre estés leyendo. O sea, una de las cosas que yo veo que mucha gente romantiza acerca de la lectura es imaginarse una situación en la que se pueden sentar a leer, en la que están tranquilos, cómodos, en un sillón y afuera está lloviendo y tienes una taza de café en la mano y la chimenea está ardiendo. Olvídense de esas pendejadas. Si quieres leer y tienes ganas de leer, lee donde puedas y cuando puedas. Yo, por lo general, o sea, yo salgo siempre con mis llaves, mi cartera, mi celular y un libro a donde quiera que vaya. Ya sea que, porque si voy a ir a la oficina, leo en el camión. Si vengo de la oficina, estoy leyendo en el camión, que es una de las cosas que más me gusta que puedo hacer aquí. Si sé que voy a ir a hacer algún mandado, traigo un libro conmigo porque pues sé que voy a estar esperando ahí a que me atiendan en el doctor, llevando un paquete, voy a hacer filas, tengo un libro en la mano. Entonces, así como en Glengarry Ross, Always Be Closing, Always Be Reading. Siempre tengan un libro consigo. Esa por ejemplo, es una onda que yo tuve que aprenderla leyendo otro libro. Hay un libro de Stephen King que se llama On Writing, que básicamente es como una mini biografía de él y una serie de consejos sobre cómo escribir. Y, o sea, el principal consejo que Stephen King te da es que si quieres ser escritor, tienes que leer un montón, tienes que leer más de lo que escribes, que por ejemplo es algo que también pasa en esto del software que hacemos nosotros, ¿no? Lees mucho más código del que escribes. Este, entonces, para poder leer más, necesitas tener contigo un libro todo el tiempo, o al menos aspirar.
a tener un libro contigo todo el tiempo. Este, y después de eso, la otra cosa que me ayuda a avanzar rápido en mis libros es leer cosas que a mí me gustan. O sea, hay muchas cosas que Espérame, se ven aguanta. interesantes, digamos. ¿Ese es Y, el siguiente punto o todavía estás en el punto 3? ajá, no, Ok, ese es el siguiente antes de punto, leer empezar algo ahí, que te guste. este, bueno, Ajá, vamos, ay, güey, ¿qué? ajá, ya perdimos la nota. No, Ajá, porque yo te quería preguntar de ese punto que acabas de mencionar, ¿no? No lo de siempre leer, es ajá, cómo haces el tiempo para leer. Bueno, ya nos estás explicando. Tú siempre tienes un libro en la mano. Ok, ajá. ¿cuál, cuál es tu momento favorito para leer, aparte de tú hacer el tiempo? ¿Cuál es tu momento favorito para leer? O sea, ¿cuándo es cuando puedes tú absorber y disfrutar más eso? Personalmente, ¿no? En camión. En el camión. O sea, ajá, porque el camión es una situación similar, al menos en mi cabeza, a trabajar en una cafetería. O sea, estás rodeado de gente que no conoces, entonces eso genera como una especie así de ruidito blanco que puedes ignorar. Obviamente no puedes hacer mayor cosa porque estás en el camión, o sea, podrías estar viendo el celular o podrías sacar la laptop o no sé, algo así, pero pues yo escojo entretenerme Ujú, en la lectura. Entonces, ese ambiente genera así como, me genera a mí un ambiente en el que me puedo concentrar en lo que estoy leyendo. Y como básicamente pues me transporto en el camión en el día, pues puedo leer cosas pesadas que no podría leer en la noche, o sea, cosas de física o de matemáticas o cosas por el estilo, ujú. ¿no? Que son temas que me gustan. O cosas más ligeras, ¿no? También si no ando en el humor. Entonces yo por lo general siempre traigo 2 libros conmigo, porque es otra cosa, es un punto al que no he llegado, pero, o sea, esa es una recomendación nada más, que Ok, lean más de un libro a la vez. O sea, a mí me gusta leer dos cosas, dos tipos de libros al mismo tiempo. Un libro técnico y una novela de algún tipo de recreación, pues. De ese modo, cuando no me siento de humor de leer una cosa o de leer la otra, siempre ok. tengo algo a lo cual volver. Lo Pero que, sí, lo que, el camión, yo creo. El camión o cuando estoy lo que quiero esperando hacer algo. aquí es llegar a las tripas del hábito aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, todos tenemos que hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que le va a gustar más Ujú, hacer el ejercicio y hay gente más que les va a gustar más pasársela tirados en el sillón jugando videojuegos. Pero, o sea, todos tenemos que hacer ejercicio de todas formas. ujú, Hay gente que le va a gustar más jugar básquetbol y hay gente que le va a gustar más nadar. Entonces, lo que quiero es de construir cómo haces el tiempo tú para leer, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, esa visión ujú, que tú me dijiste de ir leyendo en el camión y todo eso, yo he visto a dos tipos de personas emulando ese comportamiento, ¿no? Eh, la gente que va ujú. sentadita ahí en el camión y pues iba disfrutando su libro, ¿no? Y la gente que va parada en el camión leyendo el libro, se baja del camión leyendo el libro y sigue caminando leyendo el libro. Eh, te- Tú y yo conocemos una persona que hace eso. Entonces, ese es el otro extremo, ¿no? Es el decir, ok, este vato Sí. está curado que esté bien metido en esa onda, pero lo que está haciendo no está bien. Entonces, nada más para hacer la diferencia en eso, ¿no? Entonces, vamos al momento del camión. Tú en el camión, por lo general, pues te subes a una hora en la que sí encuentras un asiento, te pones a leer eh, y Ajá. cuando vas Pero para... también cuando voy parado voy leyendo, güey. O sea, mientras no esté ajá, si no está Ujú, demasiado lleno como para ujú, no poder así agarrarme tú vas bien, leyendo. yo voy leyendo. O sea, siempre y cuando, o sea, no pueda así, o sea, mientras no esté encima de la gente, pues Ajá, tampoco se trata, o sea, ya vamos hechos bola sí, todos, pues tampoco se trata como de chingar a la gente. Entonces, ok. pues los tomo A en mí lo que me consideración un gustó poco. Ese es mi punto. de la narrativa esta es que dijiste siempre que estoy esperando algo. Entonces, a lo mejor
Ujú. Pues tú, hombre de familia, padre de 2 hijos, pues mucho tiempo así como para sentarte con un cafecito viendo la lluvia por la ventana y leer, pues no va a haber mucho, ¿no? Eh, pero sí hay Ya. muchos momentos en los que tienes que esperar a que algo pase. Eh, y, en, Sí. y en estos días, pues mucho de ese tiempo lo pasamos nosotros en el celular. O sea, o sea, al punto de que si estamos esperando hasta el elevador, sacamos el celular para esperar el elevador, ¿no? Entonces, ahí creo que lo que estás Sí. recomendando tú es, ten un libro a la mano, eh, y haz eso tu método de esperar a que las cosas pasen. Eh, yo creo que cualquier persona Sí. que diga que este es un mal consejo, si tiene alguna de las últimas versiones de cualquier sistema operativo de teléfono de iOS o de Android, por lo general vienen con una aplicación para ver cuánto tiempo pasan ustedes en el teléfono. Búsquela y van a ver cuánto tiempo Ujú. pasan escribiendo mensajes en WhatsApp, escribiendo o abriendo Facebook o abriendo Internet abriendo el navegador para consultar cualquier cosa, ¿no? Ahí les va a decir y se van a encontrar que en el día probablemente estén pasando 2 horas en la pantalla en alguna de esas aplicaciones, por lo menos, ¿no? Entonces son 2 horas, no Ujú. digamos las 2 horas, pero a lo mejor pueden invertir media hora de esas 2 horas en el libro que tienen a la mano, ¿no? ¿Qué te parece eso, compadre? Muy bien. Perfecto. Porque, o sea, es que mira, también déjame nada más, eso es algo que quería mencionar después, pero tiene que ver con los formatos de los libros. O sea, leer no necesariamente tiene que ser leer un libro en papel o leer un ebook. También puede ser escuchar un audiolibro. He leído estudios en los que pueden ver que leer un audiolibro estimula las mismas partes del cerebro que leer un libro en papel. Entonces, si lo tuyo por cualquier razón no es sentarte a leer, o sea, ver palabras, escucha historias, escucha un libro, eso va a ser equivalente, digamos. Yo sigo recomendando que la gente lea per se, porque tiene, pues, o sea, también te ayuda a crecer tu vocabulario, tu gramática, la forma en la que se deletrean las cosas, etcétera. Son otras, te ayuda a comunicarte mejor incluso. Pero si lo que quieres es obtener el beneficio del desarrollo o ejercitar tu imaginación, por ejemplo, un audiolibro tiene los mismos beneficios en esas partes del cerebro, ¿no? Entonces, always be reading o escuchando un Qué libro también, bueno que también mencionaste funciona. eso de los audiolibros, porque ahí sí tengo mucho al respecto que decir, güey. Bueno, Ok. ahorita, pero sí, Sí, bueno, ahorita. ahorita Ajá, volvemos adelante. a ellos, ahorita volvemos. Déjame terminar con esto. El segundo, bueno, Sí, que vamos en el tercero. Este punto es que leas algo que lee algo que disfrutes. O sea, por ejemplo, si a ti te gustan las novelas de ciencia ficción, lee novelas de ciencia ficción, no hay bronca. No intentes empujarte a un género que no te gusta. Sí, inténtalo si quieres, pero de la mano junto con eso es que vas a tener que llegar a un punto como en el que yo llegué, en el que tienes que aceptar que un libro no te gusta y que lo vas a dejar y que vas a parar de leerlo. No es una empezar un libro no es una empezar o terminar. obligación. Yo antes creía que así era, que empezabas a terminar un libro, pero o sea, es que mi punto era, empezar un libro no es una obligación porque no te obliga a terminarlo. Tú puedes empezar un libro y en algún momento decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío y parar y no leerlo. Yo, por ejemplo, tengo una lista de libros que no voy a terminar porque simplemente, porque pase lo que pase, porque por cualquier razón los empiezo y digo, ¿sabes qué? Esto no, y ahí muere. Porque pues al final de cuentas, o sea, el tiempo es un recurso finito para nosotros los humanos, ¿no? Entonces no lo voy a desperdiciar con algo que no me guste, que no me está dejando nada, entonces no lo termino. Lo que también me lleva al otro aspecto, al otro extremo de esto, es que lee lo que sea que te guste. O sea, en el 2013, Dave Grohl dio la plática principal, el keynote, en el South by Southwest, en el Festival de Música, bueno, multimedios de Austin. Y
ahí este vato, o sea, me dio una de mis gritos de batalla actuales en los que, o sea, él dijo, fuck guilty pleasures. Olvídense de ese pinche concepto de tener guilty pleasures. Si algo te gusta y punto. Y no tienes por qué sentirte culpable de que algo así te guste. Entonces, si hay algún tipo de lectura que te gusta, lee esa onda. O sea, no tienes por qué sentirte culpable, no tienes por qué decir, es que nomás son novelas de romance de Arlequín. No le hace, güey, están chingonas. Si eso las disfrutas, léelas, lee todas las que puedas. Leer siempre va a ser mejor que no Muy leer. bien. Vamos a dejar eso como quote en el resumen del podcast. Leer siempre es mejor que no leer. Ajá, güey, mira, esa es una extrapolación de una frase que tú dices todo el tiempo relativa al ejercicio, güey. ¿Cuál es 30 esa verga segundos de para que ejercicio es dinos? mejor que nada de ejercicio. Ajá, es lo mismo, güey. O sea, esto es exactamente lo mismo. Leer algo es mejor que no leer nada, güey. Lee lo que quieras. Ponte a leer Condorito, el libro vaquero, lo que Condorito quieras. ¿cómo se dice? Es legado a la humanidad de Pepo. Sí. Y bueno, tal vez el último gran consejo, o el no gran consejo, el último consejo basado en las cosas que yo hago es piensen sobre lo que están leyendo. O sea, una de las cosas que yo hago, o sea, yo tengo la fortuna de estar casado y de poder compartir cosas con mi mujer. Entonces, una de las cosas que hago cuando estoy leyendo es que hay momentos en los que leo algo que me impacta de una u otra manera. Algo que pasó con un personaje o a lo mejor algo que estoy aprendiendo en un libro técnico o de no ficción, algo de divulgación científica. Y en ese momento me detengo y pienso sobre eso. Tal vez lo comento con mi esposa, hablamos de ello, decimos con la Yadira, fíjate, esto que está diciendo aquí, dice aquí, creo que esto se conecta con aquello y pienso sobre eso. Leer no tiene por qué, la lectura tiene que ser un proceso activo, no es un proceso pasivo en el que solo estás pasando de una fuente a la otra, puedes interactuar con él. Hay mucha gente que les gusta, por ejemplo, tomar notas sobre lo que están haciendo, subrayar en los libros, este, o a lo mejor incluso los que son más ordenados tienen una libretita por un lado donde están tomando notas. Si lo estás haciendo en un ebook reader, pues ahí tienen opciones para tomar notas y subrayar cosas. Pero yo por lo general a mí nunca me ha gustado rayar los libros, por ejemplo. Ha habido un par de libros que he rayado nada más y es porque simplemente como los leía en las noches y no tenía dónde ponerme a escribir, tuve que decir, bueno, pues voy a rayarlos y a poner notas en los márgenes, al cabo nunca me voy a deshacer de esta copia. Este, pero o sea, esa onda junto con el hecho de que estás leyendo algo que te gusta, vas a absorber mucho más el contenido y lo que te quiera dejar ese libro. Muchas veces uno piensa que porque está leyendo una novela, lo que están pasando los personajes no te va a dejar nada porque es simplemente una historia, pero todo lo que están viviendo esos personajes es algo que tú puedes aprender para ver cómo manejar situaciones emocionales similares en tu vida, por ejemplo. Y si les pones atención y los piensas un poquito, siempre va a haber consecuencias, siempre va a haber algo que aprendas de todo eso, porque de todo y de todos puedes aprender. Ey, ese, bueno, mencionaste dos cosas aquí, ¿no? El leer es un proceso activo, ¿no? Es casi, casi interactivo. Ujú. Espérame, verás. Perdón, para que sepan que estamos grabando en vivo todo aquí, ¿no? Eh, el, algo que he encontrado yo con este asunto de la lectura es, eh, un, pues, bueno, viene gente y te recomienda libros, ¿no? Y dice, di- te lo venden a veces así como que este libro va a cambiar tu vida, ¿no? Cosas así. Entonces es un fenómeno muy común en este asunto de leer libros, ¿no? O sea, el libro que estás leyendo, ese es el que va a resolver tu vida. Em, yo lo que he encontrado más bien, que es parte de ese proceso activo que tú dices, ¿no? De pensar en lo que estás leyendo, no es hasta que leo a varios autores
escribiendo acerca de la misma cosa hasta que me hace clic una idea, ¿no? O sea, eh, Ujú, exactamente. es conectando las ideas de muchas personas distintas, como es de la mejor forma en la que puedes adquirir una nueva idea, ¿no? Y formar tu propia idea, sobre todo, ¿no? Eh, Sí. a veces leer a un solo autor no es suficiente para comprender una situación o traducir una situación a algo que tú estás viviendo. Pero el leer a muchas personas hablando de la misma cosa es algo mucho más poderoso, ¿no? Eh, la otra cosa que dijiste es de los personajes ficticios, ¿no? Situaciones ficticias y en general pues las novelas y todo eso, ¿no? Creo que ese era uno de los mitos en los que yo creía, ¿no? O sea, casi no leía ficción pues porque mi propósito para leer es más bien aprender. Y, Ujú, pues por eso los libros de ficción pues están hasta muy abajo en mis prioridades. Eh, Me di la oportunidad de leer un par de libros de ficción y encuentro a eso que tú dices, ¿no? O sea, esos personajes. O sea, al final de cuentas, el autor se esmera por elaborar los personajes y elaborar ideas que él tiene y situaciones personales que le han pasado. Y definitivamente los autores siempre están tratando de transmitir algo con sus novelas, ¿no? Entonces, la ficción ujú. sí tiene enseñanzas de una u otra forma, ¿no? Puede ser una pequeña frase que un personaje dice, o una reacción que un personaje tiene, o una parte de la trama demasiado ingeniosa, pero siempre hay algo ahí que se puede abstraer y que se puede practicar en la vida real, digamos, ¿no? Eh, Sí, o sea, no necesariamente te tienes que ver en una situación en la que tienes que pensar como Harry Potter en no sé qué y la magia. No, o sea, simplemente si tú ves cómo dos personajes resuelven un problema personal, por ejemplo, de diferencias que ellos tenían en la forma en la que pensaban, eso lo puedes llevar a tu vida diaria, porque eso es algo que va a pasar, pues. O sea, en algún momento vas a tener discusiones con la gente, este, en los que en los que no vas a estar de acuerdo, pues, y te vas a pelear y a lo mejor porque ya leíste algo similar vas a entender, ah, mira, en ese libro, en algún momento, sí se pelean, pero es porque no se entendían, nunca compartieron estos otros aspectos de su vida, entonces a lo mejor eso te puede dar el raciocinio de entender que a los demás, que esa otra persona a lo mejor viene con un background diferente y por eso no lo entiendes y tienen esa clase de discusiones. Todo te deja, todo te sí, enseña. esa es precisamente una de las cosas que he estado yo tratando de cambiar en mis hábitos de lectura, ¿no? O sea, todavía no, hace buen rato que no tomo un libro de ficción, ahí tengo varios en la cola, ¿no? Pero Uh -huh, no los he empezado. Pero creo que sí es una de las últimas cosas de los tips que agarré de ti, ¿no? El leer ficción, ¿no? Pues yo también me preguntaba, ¿no? O sea, ¿y este vato uh por qué -huh, lee novelas y ficción si su pasión es el aprender, ¿no? Entonces ya vi por qué. uh -huh. Sí, es que, o sea, mira, yo este año, güey, he leído libros sobre fútbol americano, he leído libros sobre cómo el servicio de transporte público puede mejorar las ciudades, libros sobre, divulgación científica, sobre física, he leído novelas, he leído cómics, he leído cosas de filosofía, o sea, he leído biografías, todo te deja algo, güey. Y yo en particular, que a mí me gusta leer, pues me gusta leer de muchos géneros. Entonces, de todo aprendo. Y eso es algo que disfruto aprender. Muy bien. Y pues ya, Ok, en general es eso. Pónganse si quieren empezar a leer, pónganse una meta, escojan para leer algo que les guste y no tengan miedo de mandar algo a la fregada si no les gusta. Siempre tengan ese material de lectura con ustedes. Este, ¿cuál fue el último que dijimos? piensa en lo que estás leyendo. Y piensa en lo que estás leyendo. Haz una lectura activa, no Y, pasiva. Y eso nos lleva al último tema, que son los audiolibros, pero continúa tú lo también que ibas a decir. dijiste, ten más de un libro a la vez a la mano, no lee más de un libro a la vez. Ah, sí. Bueno, ese es como un pequeño tip aparte. O sea, es algo que a mí me parece
interesante hacer para vencer el cansancio, porque muchas veces no estás de humor para leer a lo mejor o sea, no sé, güey, si estás leyendo Ana Karenina o Los Hermanos Karamazov o una novela, por ejemplo, que es así densa en cuestión de detalles, a lo mejor no estás de humor y quieres leer algo sobre cómo funciona los trenes, no sé, algo. Entonces, pues, haces el fallback hacia el otro, ¿no? Es O para sea tener que variedad. No te leer vas un a libro no es confundir. como tener una relación con alguien más, güey. Puedes tener No, poli, güey, no. polilibro, Al contrario. polilibrogamia. Sí, sí, así le llamaría yo a mi biblioteca. Muy bien. Sí, me gusta eso. Creo que esa es una de esa es la forma en la que leo yo, ¿no? O sea, empiezo muchos libros porque mis intereses pues van variando y me voy moviendo entre ellos y me tardo mucho en completarlos. Me tardo probablemente hasta años, ¿no? Pero en el inter voy leyendo Ujú. muchas otras cosas, ¿no? Muy bien. Oye, pues buenos tips, compadre. ¿Quieres tocar entonces el tema del audiolibro? Ajá. A ver, pero dime tú qué tienes contra ellos. Yo no tengo No, yo mucho no te, contra al ellos. contrario, ¿no? Sí, esa ha sido o sea, me dio mucho gusto escuchar eso que dijiste, ¿no? Que hay estudios al respecto y que una buena parte de los audiolibros se comportan como la lectura, ¿no? Eh, entre las desventajas, pues yo apuntaría que probablemente un libro se absorbe mucho más rápido que un audiolibro, ¿no? Porque la lectura siempre es más rápida que el escuchar, ¿no? Pero pues es solo un trade-off, ¿no? Eh, Sí, ¿no crees que eso tenga que ver con cómo la gente aprende? O sea, yo soy una persona muy visual, entonces o sea, yo aprendo más de ver que de escuchar. Pero ¿no tendrá algo que ver yo con creo que eso? sí puede ser, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, deja dar contexto ahí, ¿no? El, Ujú, yo escucho muchos audiolibros. De hecho, muchos de los libros ujú. que, que leí, entre comillas, estoy haciendo la señal de entre comillas aquí para que la gente se lo imagine, ¿no? Em, son audiolibros en realidad. Eh, y esto Ajá. lo empecé a hacer yo porque, como tú, yo leía en el camión. La diferencia es Ujú, que yo empecé a encontrar que en el camión ya cuando venía leyendo en el camión, bueno, voy a hacer la aclaración de que yo leo en mi tablet o en mi teléfono, ¿no? Entonces, tal vez con un libro físico la situación sería diferente, ¿no? Pero leía ya sea en el teléfono o en la tablet y encontraba que cuando me bajaba del camión ajá. sentía la vista un poco más estresada y en general me sentía un poco más cansado, ¿no? Y así llegaba al trabajo. Entonces, lo que empecé a hacer fue empezar a escuchar audiolibros en el camión. Y pues es una gran experiencia, ¿no? Porque me deja disfrutar de todo el paisaje, o sea, toda la hora, mientras estoy escuchando el libro, ¿no? Y esa ha sido mi rutina por los últimos tal vez 2 años. Bueno, ya no, porque pues ahorita no voy a la oficina, ¿no? Pero mientras iba a la oficina, eso es lo que estaba haciendo. Sí, ahorita no se puede. Eh, una de las diferencias que sí noté es que es más fácil retener la atención cuando estás leyendo que cuando estás escuchando. O sea, cuando estás escuchando, sí hay partes en las que te pierdes, porque en algún momento a veces se siente como que estás escuchando pues eso, ¿no? Es una lectura, un lecture o un sermón o lo que sea, ¿no? El punto es, hay partes en las Ajá. que sí te pierdes con un audiolibro, pero por lo general puedes retener bastante información. Entonces, sí, para absorber todo lo que un audiolibro te tiene que ofrecer, probablemente lo tengas que escuchar más de una vez, a diferencia de que en el libro probablemente con, en una sola vez puedas absorber, no sé, tal vez el 90% o algo así, ¿no? Pero, aún así, Interesante. o sea, no sustituiría yo la lectura por audiolibros, pero si es la única forma o si es un buen primer paso para empezar a brincar a contenido de forma larga, digámosle, yo sí recomendaría los Ujú. audiolibros, ¿no?
Sí, es que mira, yo siento que otra vez tiene que ver con las expectativas que te creas, ¿no? O sea, yo, como tú dices, yo creo que los audiolibros son buenas opciones y si no tienes el hábito de leer, es un buen primer inicio, pero, o sea, todo lo que hagas alrededor de leer y todos los esfuerzos que hagas alrededor de leer son buenos. O sea, yo, por ejemplo, otra cosa de la que he hablado mucho es de los libros físicos contra los Ajá. libros, contra los ebooks. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta leer ebooks en pantallas activas, o sea, en el celular, en el iPad, en las tablets. No me gusta, me cansa mucho, así como tú dices. Pero sí me Ujú. gusta leer en el Kindle. Pero en el Kindle, que, o sea, se comporta pues como papel, ¿no? O sea, necesita una fuente de luz externa, etcétera, refleja la luz y así es como lo es. Se comporta como papel. Pero al mismo tiempo, o sea, en un Kindle no me gusta leer libros técnicos, por ejemplo. Libros que tengan múltiples referencias entre ellos porque es más difícil llevar track. O sea, no es lo mismo decir, me voy a regresar 10 páginas, que es Ujú. donde me acuerdo que vi algo, en un libro físico Ok. que en un Kindle, por ejemplo. Entonces, también tengo mis preferencias en ese aspecto. O sea, si quiero un libro técnico, prefiero comprarlo y hacer la inversión de comprarlo en papel que comprarlo digital. Pero, por ejemplo, novelas en general, no tengo ningún problema porque esas en general las lees de principio a fin, de A a B, sin regresarte mucho. Entonces, la navegación no es mayor problema. Entonces, yo, por ejemplo, esa es otra cosa que les recomiendo. Si te gusta leer ficción, cómprate un Kindle o algo similar, un Kobo o uno de los lectores que estén Mm. basados en e-ink. Una de esas madres están bien chingonas y son súper prácticas. Este, o sea, todo tiene sus niveles y todo tiene ¿cómo se dice? Su función. Entonces unas cosas van a ser, o sea, puedes tener un ebook con un montón de novelas y pues tu biblioteca aparte. O sea, yo por lo general, una cosa que me ha pasado últimamente es que los libros que he leído digitales que me gustan mucho, luego los quiero comprar en papel porque los quiero tener ahí, porque me gustan los Es un libros. fetiche. Entonces todos los libros sí, entonces todos los libros de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, los voy a comprar en papel, aun cuando ahorita nomás, o sea, no ha salido más que hasta el 6 creo, o el 7 en papel. Cuando salgan los voy a comprar Eso es, todos. compadre. Te voy a, te voy a hacer una pregunta. Este, Ok. a ver cómo has aplicado estos tips que nos has dicho. A ver si se traduce. ¿Cómo has fomentado el hábito de la lectura en tus chamacos? El hábito de la lectura lo he fomentado de dos formas, leyéndoles Okay. y poniéndoles el ejemplo. O sea, a mí los niños me ven leer, que eso es una de las cosas que de las que yo aprendí de mi papá también, por ejemplo. Yo a mi papá lo veía leer. Y esa es una de las cosas que mi papá aprendió a él. O sea, mi papá siempre dijo eso. Mi papá nunca fue mi abuelo. Dice, no tenía mucha cultura, pero le gustaba mucho leer. Entonces siempre había libros alrededor y él siempre estaba leyendo. Lo mismo pasó con mi papá en la casa en la que yo crecí. Lo mismo pasa en la casa en la que yo estoy. Mis hijos me ven leer, me oyen hablar de libros, conviven conmigo alrededor de libros. O sea, una de mis salidas preferidas de todo lo que puedo hacer es vamos al Half Price Books, que es una librería de viejo y de libros nuevos que tiene muchas sucursales por aquí en Estados Unidos. Entonces es como, vamos, entonces al principio era, Half Price Books y nomás hay libros y no sé qué. Pero ahora es como, vamos al Half Price Books y es como, yeah, vamos a Half Price Books. Van a ir y van a ver los libros y se van a traer uno. Por ejemplo, esa es otra cosa que también hago, es que nunca les he dicho que no a un libro. O sea, a lo mejor la Sofía se quiere traer 5 libros. Entonces le digo, ¿sabes qué? Tráete 2. Bueno, ahí le dijiste no a 3 libros. este, ajá, Ah, ok. pero no le dije no a ningún libro, pues no le dije no a todos los libros. O sea, tampoco, pues no mames, no estoy hecho de dinero. Este, entonces no puedo ir a gastarme $100 en libros cada vez Si que vamos, pudieras, pues ese pero es mi hubiera punto. reclamos, Que si quisiera, pues sí pudiera y sí quisiera, pero no lo voy a hacer. Y entonces, esa es la otra, ¿no? O sea,
creo yo que lo principal, o sea, los niños, creo yo, aprenden más de ver el ejemplo que de cualquier otra cosa. O sea, si te ven Muy hacerlo, bien. ellos también lo van a hacer. Ok, leyéndoles y leyendo, así lo resumiste. Ujú. Excelente. Creo que Sí. tiene todo el sentido del mundo. Y, espérate. Ahora dime acerca de mitos y cosas snobs de la lectura, si es que tienes alguno. Ay, no tengo nada anotado. No sé, güey. Pues que los que leen son bien mamones, ¿no es cierto? Véanme. Este, que la lectura es cara, eso es parcialmente cierto. O sea, los libros nuevos por lo general son caros, pero hay muchas ediciones de cosas bien curadas que son baratas. Y si andas cazando como lo hacía yo, por ejemplo, en Hermosillo, una de las cosas que hacía era nomás estar cazando cuando iba a haber ventas nocturnas y ventas especiales de libros para Pues, ir a comprar libros. espérate, yo Este, sinceramente, yo, ajá, yo refutaría eso, ¿no? Porque realmente el retorno de inversión en la lectura creo que es una de las cosas más eficientes que tenemos a la mano, ¿no? O sea, por ejemplo, con los libros tienes acceso tú a publicaciones. eh, Vamos a enfocarnos nada más en conocimiento, ¿no? Digamos, puedes tú acceder a estudios grandísimos de universidades bien reconocidas, científicos eh, reconocidos, etcétera. Y un libro te va a costar $10, $15, que sería equivalente a ir a un curso tal vez de $5,000, de $10,000, de $20,000. Al final de cuentas, un libro resume las ideas en una conversación de, no sé, 5 horas tal vez, de una persona que trabajó ujú. 10 años en construir esas ideas tal vez, ¿no? Entonces, realmente caro, no, no creo que sea, güey. Sí, tienes razón. Mi elección de palabras fue pobre. Más bien diría, los libros no son caros, los libros son costosos en ciertas ocasiones. Cuestan, pero valen lo que cuestan. Este, no es algo superfluo, Así pues. es. ¿Qué crees tú que vaya a seguir después de los libros? O sea, ya hablamos ahorita de audiolibros, hablamos de videos y ahorita pues Ajá. estaba yo eh, haciendo mi ejercicio diario de Duolingo para aprender japonés. Entonces, pues la palabra escrita viene desde la prehistoria, digamos, ¿no? ¿Qué has pensado tú en qué sigue después de la palabra escrita? Honestamente no, porque, o sea, sí he pensado, sí me he tratado de poner a pensar que podría seguir, pero no sé qué siga. O sea, por ejemplo, muchas veces cuando me pregunto qué sigue acerca de los medios tradicionales de contar historias, mi conclusión siempre es videojuegos. Eso es lo que sigue. Porque o sea, los videojuegos son una forma tan diferente de contar historias que se sienten como lo que sigue, aun cuando sean parte del día a día. Yo siento que los videojuegos todavía no hemos tocado el pináculo de lo que pueden alcanzar. O sea, no hemos llegado a qué cosas tan chingonas se pueden hacer con ellos, porque la forma en la que pueden contarte historias es algo que no hemos explotado. Los videojuegos siguen siendo pensados como algo divertido nomás. Y algo divertido no es no es el único aspecto emocional de las personas. O sea, sí, cierto, hay videojuegos que son de terror, hay videojuegos que exploran otros aspectos de la psique humana, pero son los menos. No es como los libros, que si quieres leer libros de terror, toneladas. Quieres leer libros románticos, toneladas. Quieres leer libros sobre cómo cultivar hongos, toneladas. Entonces, creo que a lo mejor por ahí va la cosa. La cosa también con los libros es que es algo que es una tecnología tan eficiente y tan simple que no, o sea, no tiene mucho más futuro, pero tampoco futuro de innovación, pero Expiración. tampoco tiene como un tiempo tiene expiración. O sea,
3 generaciones adelante de nosotros van a seguir leyendo libros. O sea, creo que lo único que va a cambiar no es el formato, es tal vez el medio físico. Algo como, por ejemplo, alguna forma más eficiente de ebooks o con e-ink, por ejemplo, no sé, algo por el estilo. Güey, eso que dijiste ahorita, qué curado sería que los juegos en el futuro fueran así como que una máquina te estimula el cerebro, pero todavía es una experiencia personal, que no sabes qué imágenes se van a generar, o sea, las imágenes generadas en tu cabeza van a ser diferentes para cada persona y ese tipo de cosas. Ajá. Imagínate, güey, y que luego pudieras compartir esa experiencia con alguien más, porque eso es lo que permiten los medios electrónicos, ¿no? O sea, así de, güey, acabo de leer este libro, ¿quieres ver cómo me imagino el personaje? Ah, sí, yo también lo leí, ¿quieres ver cómo me lo imagino yo? Güey. Alguien tiene que hacer eso, güey. O sea, sí, Neuralink. Elon Musk está trabajando en algo. Sí, que nos va a permitir hacer eso a lo mejor. Qué machine. Muy bien, compadre. Creo que estas eran las preguntas que yo tenía para ti. Tal vez, si acaso me faltó hablar del contenido largo y el contenido corto. No sé si quieras decir algo ahí para cerrar o si es relevante. Creo que no es tan relevante. Lean, eso es todo lo que les puedo decir. O sea, yo este año, por ejemplo, he leído pues, esa serie de novelas que les estaba diciendo ahorita de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Son lo que les llaman novelas cortas en Japón. O sea, son novelas bien ligeritas de 200 páginas que te echas en unas cuantas horas. Pues. Entonces, eso es diferente, eso es entretenimiento, es brain candy. Cuando me leí otro libro de 350 páginas sobre la física del futuro de Mikio Kaku, pues no tiene nada que ver, aun cuando los dos son relativamente del mismo tamaño. La densidad es diferente, ¿no? Pero no, lean, es todo lo que les puedo decir, lo que quieran, pero lean, por favor. Take it away. Bueno, pues raza, esto fue Vaya la Mela, el podcast, episodio número 20. Ahí se ven, raza. Ahí dejen los comentarios, ideas, si quieren saber más. Esta fue una humilde opinión sobre lo que deberían leer. Escríbanos a podcast@manyalamela.com. Adiós. Sí, eso. Adiós.